noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras. Y hoy tenemos con nosotros a un autor. ¡Buah! Horrible. ¿Ves? Es lo bueno de no hacer directos. Bueno, volvemos a empezar. Hola, buenas noches, amigos. Estamos en las aventuras de la espada y estamos en tiempo de entrevista. Y en el tiempo de entrevista tenemos hoy a un autor nuevo en esta plaza, con lo cual no sé yo qué tal lo vamos a hacer, pero bueno, yo creo que bien, porque él es un auténtico profesional. Yo soy el que soy un poquito manta a veces. Y bueno, pues ese amigo es Carlos Fernández Andrade. ¿Qué tal estamos, Carlos? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de estar con todos vosotros. Bueno, la verdad es que estamos aquí en las aventuras haciendo un montón de entrevistas últimamente en un tema que a mí personalmente me apasiona y que es la lucha por la divulgación de la historia de España, sobre todo durante el Imperio Español, y en la que más que nada pues tratamos por todos los medios de que la gente conozca los entresijos de cuando España el mundo era España, porque 2/3 prácticamente del mundo estaban controlados de alguna manera o eran físicamente España o estaban bajo el dominio indirecto de España. Y esos tiempos son los que han generado la negrolegendaria que nos tiene a mal traer. Y bueno, no estoy aquí para hablar yo, sino para hablar un hombre que, nos va a hablar de esto que tengo yo en la mano, que es una moneda que ha sido el Real de A8, que ha sido pues más importante que son el dólar o el euro hoy en día durante más de 250 años. Y para eso tenemos a Carlos. Carlos, buenas noches. Buenas ¿Te noches. metes, te metes en esta historia? Que te voy a hacer preguntas muy, muy comprometidas. Bien, bien. Llevo metido más de 20 años, con lo cual espero poder responderlas satisfactoriamente. Bueno, Carlos, vamos a ver. Tú eres responsable de un libro que, bueno, ahora después aparecerá en pantalla su imagen y que es un libro donde tú nos cuentas cosas no interesantes, sino más que muy interesantes acerca de cuando España era quien dominaba la economía mundial. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué has hecho ese libro? ¿Por qué te has metido en esta historia? ¿Y por qué te gusta tanto la historia de esta España, de ese imperio español? Bueno, este es un tema verdaderamente apasionante, ¿no? Es un tema apasionante y es más apasionante cuando yo empecé con todo esto. En España no se sabía que 2/3 partes de Estados Unidos habían pertenecido a la corona de España, ¿no? No se sabía, ¿no? Había un vacío historiográfico total que ahora afortunadamente llevamos varios años rellenando. Por eso es una especie de descubrimiento, ¿no? La historia hispana de Norteamérica ha estado totalmente olvidada, abandonada, tanto por historiadores mexicanos como españoles como estadounidenses. Nos hemos creído un poco el mito de Hollywood, y Hollywood pues ha contado una historia que realmente no se corresponde exactamente con la verdad histórica, ¿no? Una historia muy mitificada. Y cuando yo empecé, pues me fascinó descubrir, por ejemplo, que pues el tema fundamental, ¿no? Que la moneda española, el Real de 8 fue el primer dólar de los Estados Unidos de América, ¿no? Estados Unidos, el todopoderoso dólar estadounidense, que hoy en día es la primera divisa internacional, pues nace de una moneda española. Eso no se sabía. Había leído algún artículo periodístico, pero con muy poco fundamento, y el tema me cautivó por completo, me sedujo totalmente, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de una mañana que yo amanecí en Nueva York y tuve ocasión de ver un periódico local que estaban anunciando, publicitando una reedición del primer dólar de Estados Unidos. Y me quedé sorprendido, tenía una fotografía, me quedé sorprendido de que el afiche que aparecía en el anverso era el retrato de Carlos IV. Y digo, ¿esto cómo es? Yo había sabido, ya había oído que era una moneda española el primer dólar de Estados Unidos. Pero en ese momento se despertó en mí una especial llamada y empecé a estudiar profundamente el tema. Después tuve ocasión de colaborar con la profesora Mercedes Junquera y José Antonio Crespo Fernández y Valero en un proyecto cultural transatlántico que se llamaba Huellas. Estaba orientado a recuperar el legado hispano en Norteamérica, ¿no?
Y a partir de ahí, pues empecé a documentarme, a obtener información y digo, bueno, pues esto hay que plasmarlo de alguna manera y divulgarlo de alguna manera porque se desconoce totalmente en España, ¿no? Y entonces pues editamos ese breve libro, que era un libro pequeño del que estamos hablando, en el año 2003, donde nosotros ahí contábamos de una manera muy breve y muy sucinta cómo y el por qué el primer dólar de los Estados Unidos de América fue una moneda española, el real de 8 o peso de plata. Oye, muy interesante lo que me cuentas. Y eso lo habéis vertido en un libro que yo sepa y en más libros, en más publicaciones, habéis ampliado el tema. Tú hemos tenido ocasión de escribir en alguna que otra revista. Ahora vamos a sacar una reedición del libro en enero, muy pronto, está prácticamente para salir. Una reedición de esa primera edición corregida y aumentada, con más documentos que hemos ido incorporando y que hemos encontrado posteriormente. Vamos a hacer la historia todavía mucho más completa y mucho más entendible sin perder el estilo ameno que entendemos que es básico y fundamental para que sea leído por un gran número de lectores, ¿no? De todas las edades y niveles. Ya. Bueno, por lo que me dices, ese libro ya tiene que estar terminado prácticamente porque su presentación, digamos que está al caer, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Quedamos pendientes de afinar algunas cosillas, pero vamos, ya mismo va a salir inminentemente. Bien, porque... Estoy esperando que me digan de la editorial cuándo, cómo y dónde. Sí, bueno, mételes prisa a la editorial porque, bueno, con esto de la ley de memoria democrática, a lo mejor resulta que los reyes católicos son fachas y Carlos III, Carlos IV, que son quienes aparecen fundamentalmente en el Real de A8, pues vaya usted a saber, ¿no? Y podemos encontrarnos con problemas. ¿O no crees? Eso se me escapa de mi ámbito de estudio. Pero no, pero Bueno, tal y como están las cosas, que cada día nos quedamos más sorprendidos, pues no sabemos. Vamos a ver. ¿No? Tenemos que dejar de pegar los palos entre nosotros y empezar a salir a conquistar el mundo culturalmente. Ganar el futuro en hermandad con nuestros hermanos de fuera, no pelearnos los hermanos que estamos aquí dentro. Carlos Fernández Andrade es una persona a la que yo he conocido casi un poco de casualidad, a pesar de que trabajemos en mundos paralelos, digámoslo así, él divulgando ese duro hispánico, que es el título de su libro, y que es el primer dólar de los Estados Unidos de América, y yo por otros lados, pues trabajando también en todos estos temas, y entonces resulta que nos hemos juntado en un sitio que es quizá uno de los 3 o 4 sitios donde se puede hacer bien esa divulgación. Estamos hablando de Héroes de Cavite, que es una asociación antinegro legendaria y en favor de la verdadera historia hispanista, ¿no? Sí, aquí lo fundamental no es incurrir en un mito por contrarrestar otro, entiendo yo. Hay que defender esto con objetividad histórica y con seriedad y con rigor. Y claro, vemos pues, que la historia de España ha sido objeto de una campaña propagandística desde hace siglos, que desgraciadamente nosotros no, y lo digo, hay que entenderlo con responsabilidad. Nosotros no hemos sido capaces de revertir, porque la culpa de lo que le pasa a uno muchas veces la tiene uno, ¿no? Y ahora se está viendo una tendencia en contra de esto y en contra de permitir que esos mitos falsos sigan campando a sus anchas. Tenemos una gran labor por delante, porque de lo que se trata no es de combatir una mentira con otra mentira, no, sino con la verdad histórica, objetiva y con el rigor histórico de la investigación y la ciencia. Bueno, lo cierto es que, y para no desviarnos de nuestro tema, que es indiscutiblemente esa segunda edición revisada y supongo que bastante aumentada referente al duro hispánico, es decir, al Real de A8, mi pregunta primera es porque estoy completamente convencido de que pocos de nuestros oyentes y televidentes lo saben y yo soy el mismo primero que no lo sabe y por eso te pregunto, ¿cuándo empieza a funcionar esa moneda? ¿En qué época? ¿Quién es el rey que la pone en marcha? Y bueno, ¿en qué época y desde qué sitio empieza a funcionar? Pues mira, como ocurre en todo proceso histórico, nunca hay una única causa.
hay pequeñas causas distintas, diferentes, inconexas, atemporales, que poco a poco se van sumando, se van coadyuvando mutuamente y al final acaban conformando una realidad. Todas aportan y acaban conformando una realidad que converge en un hecho concreto determinado. Esta es la historia precisamente de esta moneda, ¿no? Pedro I, en el siglo XIII, dicta la aprobación de una nueva moneda de plata, ¿no? Que se llamaba el real de plata, que equivale aproximadamente a unos 3,375 gramos de plata, ¿no? Entonces esa moneda fue evolucionando a lo largo de la historia. Cuando España descubre América, pues se llevan las monedas de oro y las monedas de plata que había en España, ¿no? Otra de las monedas importantes que había en España era el castellano excelente, que fue aprobado por Enrique IV de Castilla, cuya ley fue modificada por los Reyes Católicos y fue llevado a América también. Y esa moneda de oro, que era el castellano excelente de la Granada, fue conocido como peso. Muy pronto, en la Nueva España, se empezaron a circular pesos adulterados. Eso era una cosa muy corriente en la época. Se adulteraba el valor de la moneda quitándole el metal precioso que contenía para obtener más metal precioso para hacer más moneda. Con lo cual, al final, siempre la moneda circulante acababa siendo la moneda de peor calidad, porque la moneda de mejor calidad era la moneda que eran atesoradas por los comerciantes. Finalmente, en la Nueva España se extiende un peso de oro, que es un peso devaluado, que es un peso adulterado, que está muy mezclado con cobre, que se llamó el peso de Tepuzque. Tepuzque es cobre en idioma náhuatl, en el idioma de los mexicas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces este peso de Tepuzque prolifera tanto que el virrey Antonio de Mendoza, cuando llega a la Nueva España en 1535, con la orden de la corona de crear la primera ceca americana, dice, bueno, vamos a poner un poco en orden la situación monetaria del virreinato. Vamos a darle un valor fijo al peso de Tepuzque de oro y lo vamos a equiparar a 8 reales de plata. Cada real de plata entonces eran 34 maravedís, luego el peso de oro de Tepuzque o peso corriente, para diferenciarlo del peso bueno, peso de oro de Minas, que era el que verdaderamente tenía la ley de oro que debía tener, pues equivale a 8 reales de plata, que son 272 maravedís. Entonces le contesta al rey Carlos I, Majestad, nos hemos acuñado monedas tal como nos mandasteis vos, de 2, de 3 y de 4 reales, para que los de 3 reales no se confundan con las de 2 y las de 4. Vamos a acuñarlo en lugar de eso de 8. Pues la corona contesta favorablemente y se empieza a acuñar moneda de 8 reales. Ahí es cuando nace la moneda de 8 reales o real de A8, que muy pronto se conocerá como peso de plata, el peso en plata, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta moneda? Que esta moneda duró muy poco tiempo en acuñación. Estuvo solamente unos meses. Y fue tan así que incluso recientemente se ha dudado incluso mucho de su existencia. Porque si bien constaba acreditadamente su acuñación, no se había encontrado ningún ejemplar hasta hace unos pocos años, que se descubrió un pecio y aparecieron, entre las miles de monedas que aparecieron, 3 ejemplares de esta moneda. Ese fue el primer real de 8, que se acuña de 1537 a 1538, posteriormente suprimido porque una moneda de un valor tan alto no se adecuaba a las necesidades del recién virreinato de Nueva España, que acababa de nacer y que tenía necesidad de tener circulante, ¿no? De mucha moneda en circulación. Décadas después, cuando se descubran las minas de Zacatecas, a partir de 1545, encontraremos cómo el real de 8 vuelve a acuñarse ya al final del periodo de Carlos I, y entonces ahí ya el real de 8 quedará incorporado a la economía monetaria hispana durante los próximos 250, 300 años. Oye, pues es una historia bastante interesante y entonces, pues, mi pregunta es, yo tengo un real de A8, falso, por supuesto, de estos de reconstrucción que se hacen. Me lo regalaron precisamente en las jornadas esta de Cartagena de Héroes de Cavite. Sí. Y bueno, pues digamos, la cara de la moneda, pues aparece la corona, 2 mundos y lo que son las con tu permiso, perdona, José, con tu permiso, yo tengo aquí uno que resulta que es auténtico. Si no te importa, lo voy a enseñar a la cámara. Sí, sí, enséñalo, por supuesto, faltaría más. Y mientras pues, tú lo vas narrando, ¿vale? A ver dónde se puede ver que se ve ahí. Aquí está. Ponlo por un lado, luego por el otro y bueno, Carolus IV Dei Gratia
Sí, Carlos IV, por la gracia de Dios, sí. está abreviado, esto es latín abreviado, Hispan et in Rex, significa Hispaniorum et Indiorum Rex, rey de España y de las Indias. 8 reales, la ceca de México, que no se ve aquí bien, y después el nombre del ensayador, las iniciales del ensayador. Esta es la famosa moneda de plata que se convirtió en la primera divisa internacional en el comercio internacional durante los siglos XVII, XVIII, incluso XIX. Sí. Estados Unidos adoptó como primera moneda, como primera divisa de su unidad monetaria nacional. Bien, bueno, yo el que tengo en la mano, que lo enseño también a cámara, es de Fernando VI, es decir, un hermano de Carlos III, más mayor que él y que ocupó anteriormente el trono de España. Sí, el que tú tienes ahí es el famoso llamado columnario. Sí. Pero realmente el columnario yo lo llamo columnario hemisférico, porque columnario hay otros muchos. Efectivamente, yo tengo aquí uno, si no te importa, lo enseño también para que lo vean. De acuerdo. Aquí no sé si se va a ver bien porque está un poquito este de aquí. Yo tengo una cápsula de plástico con el famoso Utraque Unum, dos que son uno. Esta moneda fue acuñada en 1732 en México y se mantuvo este diseño hasta 1772, que Carlos III lo cambió al diseño de gusto real, que es el que he enseñado anteriormente. Ajá. O sea, fue Carlos III responsable de ese cambio, ¿no? Sí, hay una serie de hitos que están reflejados en el vídeo promocional del libro. Sí, el vídeo que además vamos a incluir con esta entrevista, sí, para que lo puedan ver nuestros espectadores y que creo que les va a gustar porque, vamos, son 3 minutos y pico, pero es un vídeo potente en el sentido de que, vamos, cualquier duda que puedas tener del conjunto en general te queda perfectamente disipada gracias a ese vídeo, ¿no? Sí, hay una serie de hitos fundamentales en la historia de esta moneda. Fundamentalmente es cuando el Real de A8 nace, que nace con Antonio de Mendoza en 1536-1537, cuando vuelve a reacuñarse, cuando Felipe V ya en el siglo XVIII, porque claro, aquello era un batiburrillo de monedas tremenda, había mucha imperfección en la fabricación de las monedas se fabricaban como se habían fabricado desde la época romana, incluso antes, a cuño y martillo. Entonces se aplica una nueva tecnología en tiempos de Felipe V. Felipe V dicta una serie de normas, dice, señores, ya está bien de tener monedas deformes, las famosas monedas macuquinas. A partir de ahora, moneda deforme que venga sin el cordoncillo en su canto va a ser confiscada y vamos a empezar a tener una moneda en condiciones, ¿no? Y dicta una serie de normas que logran una perfección técnica que le dan a la moneda una prestancia que a partir de ahí la moneda empieza a ser especialmente reconocida. Ya venía siendo reconocida desde antes, pero ahora muchísimo más. Y entonces se crea ese columnario. 2 que son 1, que significa que la monarquía hispánica está extendida por 2 hemisferios, ¿no? Recuerdo aquí el primer párrafo de la Constitución de Cádiz de un siglo después, ¿no? Entonces, España es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Pues esa imagen de los 2 mundos bajo la misma corona hispánica y las 2 columnas de Hércules significa eso, ¿no? 1728-1732, esa moneda se está acuñando con ese tipo hasta 1772, cuando Carlos III decide cambiar y decide incorporar el Real de A8 de gusto real, que también sigue siendo columnario, aunque no se le conoce como tal columnario, que es cuando incorpora su efigie. Hay un carácter curioso, una significación estética muy, muy significativa. El Real de 8 columnario de mundos y mares o hemisférico, que dicta Felipe V, que aprueba Felipe V, es una moneda puramente barroca. Vemos una estética de la moneda puramente barroca. Sin embargo, el nuevo Real de 8 que se acuña a partir de 1772 es una moneda neoclásica, neoclasicista. El rey de España quiso ponerse, Carlos III, vestido a la romana, en una especie de recuperación de los cánones clásicos. No olvidemos que Carlos III fue Carlos VII de Nápoles. Fue el rey que descubre Pompeya y Herculano en el reino de Nápoles en 1748 y 1751. Entonces eso provocó una explosión de interés por recuperar los cánones estéticos y artísticos del mundo clásico. Entonces le cambia totalmente la estética a la moneda. Crea una moneda neoclásica con su busto real, vestido a la romana, con la corona de laurel, con clámide y con un canto que representa una serie de figuras geométricas
muy alejada de las figuras de las hojas vegetales que tenía el Real de 8 anterior, ¿no? Bueno, lo cierto es que en un momento me has dado un repaso histórico sumamente interesante y que me lleva a una serie de importantes preguntas porque me han quedado importantes lagunas. Vamos a ver, yo sé que ese Real de A8 se convierte en moneda de cambio internacional, Sí, sobre todo con Asia, sobre todo con sí. China, porque China entiende que lo único que le interesa de nosotros es la plata, igual que, bueno, a nosotros nos interesa un montón de cosas de China. Y así fluye el primer comercio mundial importante, que es productos de manufactura china por plata española, que en realidad es de ese segundo mundo, o sea, es plata americana, totalmente americana, porque para hacer esas monedas de plata lo que se necesitaba era la plata que había allí y el mercurio que había allí, porque ese es otro de los grandes descubrimientos que yo he hecho, y es que España pudo hacer eso porque tanto en la península como en América teníamos algo tan importante como minas de mercurio que son imprescindibles para la fabricación de esa plata, de esas monedas, ¿no? Efectivamente, Entonces, efectivamente. mi pregunta es, ¿cuándo se produce ese primer intercambio? Más que primer intercambio, ¿cuándo se regula ese intercambio de plata por productos manufacturados chinos? ¿En qué Pues época y quiénes son los responsables de eso? o sea, la corona castellana, primero corona castellana, después corona de España, estuvo intentando romper el monopolio que tenían los portugueses del comerciar con Asia. Ya en tiempo de Carlos I, cuando Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo y descubren que hay otras rutas, o sea, así que es la de las Molucas, en busca de especies, pues intentan llegar allí, ¿no? Desgraciadamente no se puede concluir esa empresa porque no conocen el tornaviaje, el viaje de retorno por el Pacífico. La vuelta tiene que ser circunvalando África y circunvalando la India, que es territorio portugués, según el Tratado de Tordesillas. Por tanto, eso dificultaba muchísimo la empresa española, la empresa castellana. En 1565, Urdaneta, Andrés de Urdaneta descubre lo que se vino a llamar el tornaviaje. Las corrientes del Curosivo, que subiendo al norte en el Pacífico, hay una serie de corrientes de viento que traen de vuelta desde Asia a Norteamérica. Y eso inmediatamente pues, es aprovechado por la corona española, por la corona castellana, por el rey Felipe II, antes de ser rey de Portugal, para lanzar una operación para asentarse en el sureste asiático. Y lo consigue fundando Manila, mandando al adelantado Íñigo López de Legazpi y fundando Manila en 1571. A partir de ahí se crea un foco de un encuentro cultural, comercial con el lejano oriente. Y en el lejano, y los españoles que llegan a Manila y que establecen los primeros puestos en Filipinas, descubren que Oriente, que China no tiene plata y valora mucho la plata. Y que a cambio China tiene una serie de productos que son desconocidos en Occidente. Hablamos de seda, hablamos de marfil, se conocía, pero no se tenía mucho acceso en España porque las rutas del marfil estaban en manos de los portugueses. Hablamos de otra serie de productos, ¿no? La porcelana. Entonces se descubre una relación de amor, surge un amor comercial importantísimo. A través del se establece la ruta comercial que sería conocida como el ganado de la China o galeón de Manila, a partir del último tercio del siglo XVI, donde inmensas cantidades de plata americana, de plata mexicana fundamentalmente, son llevadas a la India, se extienden por a China a través de Filipinas, y a cambio se traen una serie de productos que en el Occidente tenían muchísimo valor porque no se conocían. No había ninguna otra manera de traer esos productos. Fíjense ustedes que los holandeses crean una auténtica compañía comercial, la Compañía Oriental de la Compañía de las Indias Orientales, precisamente para acopar ese nicho de mercado que los portugueses no son capaces de abastecer, ¿no? Y ahí empieza el intercambio comercial. Entonces, la moneda de 8 reales de plata, que es la moneda más gruesa de plata, inmediatamente se convierte en la moneda más demandada por los comerciantes chinos. Y no estamos hablando de una década ni de 2 décadas, estamos hablando de siglos. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hasta un punto
en el que la moneda española era bien conocida en China. Hay un montón de reales de A8 que están resellados con signos de comerciantes chinos, que dicen, bueno, estos signos aquí extraños, ¿qué es lo que son? No, es que los comerciantes chinos y las distintas autoridades locales ponían un resello como validando que esa moneda era de legal circulación en China. Después contaré un par de anécdotas con respecto a este tema, ¿no? Y lo mismo ocurrió en Norteamérica. En Norteamérica había una serie de comerciantes que tenían mucho trato comercial con Hispanoamérica, con el Caribe, con Cuba, con Puerto Rico, con la isla de la Española, con el Virreinato de la Nueva España. Y entonces esa moneda, que era una moneda que se fue perfeccionando con el paso del tiempo y que tenía una plata de una gran calidad y una gran ley, la ley que tenía una gran puridad de plata, digamos, ¿no? Primero tenía el Real Columnario Hemisferio, tenía 11 dineros de pureza, que eran 91 y pico milésimas, 917 milésimas, posteriormente fue modificado. Pero digamos que la moneda se consolida como la moneda de intercambio mundial porque España, a través del Virreinato de la Nueva España, acuñaba muchísima moneda, había muchísima plata por acuñar y esa moneda salía a raudales en los comercios americanos y los comercios asiáticos. Entonces se convirtió en una moneda de intercambio internacional. Ya. Bueno, lo cierto es que me has dejado anonadado, porque tus conocimientos y lo que nos estás dando sobre numismática y también sobre metales, pues son impresionantes, pero lo estás diciendo de una manera tan divulgativa que los entiendes perfectamente e incluso te ponen a pensar, bueno, y esto tal, y me ponen a pensar que indiscutiblemente hemos sido los que hemos llevado la plata, los que hemos llevado la moneda internacional a China. Pero cuando te has metido en Estados Unidos, me ha llamado la atención porque la cantidad de monedas que tiene que haberse puesto en circulación para que sean, digamos, reacondicionadas o reseñadas, no sé exactamente la palabra adecuada, en dólares, en el primer dólar, tiene que haber sido ingente. Es decir, ¿cuántos millones de monedas se dieron a George Washington y a sus acólitos para financiar esa revolución contra el rey de Inglaterra y que también nos han agradecido después? Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Cuando España declara la guerra a Gran Bretaña en 1779 en apoyo y ayuda de las 13 colonias, pues hubo una auténtica aportación incluso de ciudadanos particulares, ¿no? Yo lo comentaba el otro día, en la California española, Fray Junípero Serra, ese al que ahora se dedican a cortarle la cabeza a sus estatuas, pues bueno, Juan Junípero Serra fue un contribuyente a la independencia de los Estados Unidos. Juan Junípero Serra estableció una colecta en la Alta California española para que los blancos dieran $2, $2 reales de A8 y los indios un real de A8. Y ese dinero recaudado de los bolsillos de los súbditos del rey de España en California y en Nueva España, pues sirvió para ayudar a la independencia de los Estados Unidos de América, ¿no? Y bueno, muchísimo dinero. Se cuenta el famoso hecho de que reunieron en 6 horas de todas las damas y todas las familias de La Habana, reunieron $1 millón de pesos de plata que sirvieron para pagar a las tropas de George Washington y que eso fue lo que permitió que triunfaran finalmente en la batalla de Yorktown, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos en ese momento pues tenía una gran deuda, no solamente económica, sino de gratitud con la monarquía hispánica y también con la monarquía francesa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, de hecho, en la Guerra de la Independencia de 1776 a 1783, las 13 colonias emiten muchísimos pagarés y la inmensa mayoría de los pagarés eran en reales de 8 españoles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final de la guerra Estados Unidos estaba totalmente inundado de moneda española. No es que no se conociera antes, no es que el real de 8 no se conociera antes en Estados Unidos, era muy conocido. Todos los comerciantes lo conocían. Y era una moneda que por su fiabilidad, por su calidad, por su prestigio, pues era la moneda, digamos, de intercambio internacional. Pero es que después de la guerra Estados Unidos está totalmente inundado de esa moneda. Y en el comercio con Asia, con China, pues los comerciantes chinos pues demandan esa moneda. Entonces se produjo a lo largo del siglo XIX un drenaje de esa moneda hacia China, ¿no? Se cuenta la anécdota de que el hecho cierto, anecdótico por lo jocoso que es, ¿no? De que a mitad del siglo XIX
mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1850 en adelante, pues se encontraban los comerciantes estadounidenses que muchísimos reales de 8 españoles habían sido empleados en comercio con China, pero que los chinos nada más que querían moneda española o moneda mexicana, la moneda de 8 reales. Entonces decían ellos, señores, vamos a intentar introducir nuestro dólar, que es exactamente igual que el real de 8 español, el mismo peso, la misma moneda, igual, la misma pureza en plata, y los chinos nada más que quieren el carolo y nada más que quieren el resplandor mexicano. Vamos a tomar medidas a esto, ¿no? Entonces ya Estados Unidos cuando decide pues suprimir de curso legal a la moneda española, que fue siendo de curso legal oficial en Estados Unidos hasta 1857. Es decir, Estados Unidos... Muchos años, ¿eh? Muchísimos años. Estados Unidos adopta oficialmente la moneda, el real de 8 español o el peso de plata hispano en 1784. Perdón, 1785. 1784 es el informe que hace Thomas Jefferson a ese respecto, al Congreso. De 1785 a 94, no circulan otros dólares de plata en todos los Estados Unidos más que la moneda española, de curso legal oficial. En 1784 empieza a acuñarse el primer dólar de los Estados Unidos de América, con el motivo de los Estados Unidos de América. Y esa moneda pues fue comúnmente usada, comúnmente comerciada, pues hasta que 1800, y de curso legal oficial, hasta que en 1857 es eliminada del curso legal, al igual que muchas otras monedas extranjeras que también se siguen usando, aunque en mucha menor escala. Bueno, casi 80 años. Sí. Pero es que un detalle curioso es que México, cuando México se independiza en 1821, México cambia la impronta de la moneda, pero sigue llamando a la moneda de 8 reales. Y la nueva moneda mexicana, el peso mexicano, sigue llamándose 8 reales y sigue constando una 8 y una R hasta 1900. Durante los 80 años de historia de México en el siglo XIX, la moneda mexicana sigue siendo la moneda de 8 reales, cuando en España ya la medida de 8 reales se suprime con José I Bonaparte y posteriormente cuando vuelve Fernando VII y se decide acuñar la misma moneda, pero pasándose a reales de vellón. Ya no serán 8 reales, ya serán 20 reales. España abandona la denominación de 8 reales antes que México, antes que Perú y antes que los territorios americanos, que siguen manteniendo ese 8 reales, que es muy prestigioso en el mercado asiático, durante cerca de 80 o 90 años después. Caramba, pues estos son noticias importantes que nos das. ¿Qué te iba a decir? El tema, a mí me llamó la atención, me lo explicó Agustín Rodríguez, el famoso historiador naval, el tema del reacuñamiento, es decir, los Estados Unidos en un momento dado cogen esos reales de A8 y sin destruir la moneda, la convierten en moneda norteamericana, haciéndole una rectificación. ¿Eso se hizo en muchas monedas? ¿Es verdad o es una fake news o qué es? No, voy más allá, Estados Unidos no tocó la moneda española. No la tocó, no le puso un resello. Los que le pusieron resello fueron los británicos. Sí. En el Brasil portugués, bueno, de hecho en el Brasil portugués, la moneda de plata en los 960 reais, que llaman, o reales, era el real de 8 español. Muchos eran, al principio les ponían un resello, posteriormente los reacuñaron entero completamente. Eso ocurrió en un sinfín de países. En todas las Antillas Británicas, en Guadalupe, en Barbados, eso ocurrió hasta en Bahrein, eso ocurrió en la India, eso ocurrió en China, eso ocurrió en infinidad de países. El dato especialmente sorprendente, bueno, Estados Unidos no tocó la moneda porque la consideró propia. El estadounidense, claro, yo siempre digo, cuando hablamos de dólar, que a lo mejor quizás tenía que haber empezado un poco a explicar esto por ahí, ¿no? Cuando hoy hablamos de la palabra dólar, lo primero que se nos viene a la cabeza es un billete verde de papel con la efigie de George Washington. Pero realmente, cuando se hablaba de dólar en el siglo XIX, lo primero que se venía a la mente de todo el mundo no era un billete de papel, era una moneda de plata. Porque dólar significa precisamente eso. Dólar significa moneda de plata. Dólar es una evolución anglófona de la palabra thaler, palabra centroeuropea thaler. Thaler es una denominación que metonímicamente adquirió
toda moneda de plata gruesa de buena ley en el centro y el norte de Europa. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XVI se descubren en Bohemia unas minas de plata muy prolíficas, con una plata de muy buena calidad, y se acuñaron muchísimas monedas provenientes de esa región de Joachimsthaler, que era el nombre de la región donde se descubrieron estas minas de plata. Entonces las monedas Joachimsthaler se extendieron por el centro y el norte de Europa, se abrevió el nombre, pasó a ser Thaler, y los comerciantes anglosajones del siglo XVII y siglo XVIII llamaban Thaler a toda moneda gruesa de plata, fuera la española o no fuera la española, a cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Norteamérica, en el mercado asiático, en toda Hispanoamérica, el Thaler más famoso, que más proliferó, que más se extendió y que ganó el mayor prestigio como primera moneda de intercambio internacional, fue el que ellos llamaban Spanish Dollar, el Spanish Dollar, es decir, el real de 8 español o el peso de plata español. Y de ahí viene el nombre de dólar, ¿no? Entonces, ese es el origen de por qué cuando hablamos del dólar viene precisamente de ahí. Dólar significa precisamente moneda gruesa de plata. Bueno, te advierto que nos estamos quedando casi sin tiempo y vamos a darte la oportunidad de que nos cuentes esas anécdotas, porque si no, seguimos hablando y al final se van a quedar en el tintero. Vamos a meterlas lo antes posible, porque si no, ya te digo, se nos quedan en el tintero fijo. Sí, bueno, hay muchas, ¿no? Yo voy a, no, tengo aquí un texto que iba a leer, pero no va a haber tiempo. En el libro está precisamente recogido el discurso de George Washington, el informe de Thomas Jefferson al Congreso, y el discurso de Robert Morris también al Congreso de los Estados Unidos, argumentando una serie de razones por las cuales la nación tiene que adoptar la moneda española, ¿no? Pero la anécdota más relevante que a mí se me puede ocurrir en el poco tiempo que nos queda es el símbolo del dólar. ¿De dónde viene el símbolo del dólar? El símbolo del dólar, es una cuestión histórica, una curiosidad histórica de tan significativa relevancia que ocurre un poco como con la nacionalidad de Cristóbal Colón, ¿no? Todos quieren atribuírsela, ¿no? Pues igual, ¿no? Se han disparado muchísimas teorías acerca de dónde viene esa S con ese palito o con esas dos barras que lo cruzan, ¿no? Se han hecho algunos estudios, se han escrito muchos artículos periodísticos, pero nunca se ha hecho un estudio serio. El primer estudio serio que se hace lo hace Álvaro Moreno, no el diseñador de ropa, sino un historiador mexicano del siglo XX, que en 1965 publicó un libro hablando del signo de pesos. Él se refiere al símbolo del dólar como el signo de pesos, ¿no? Entonces él hace un estudio comparativo de donde, aportando muestras y grafías, ¿no? Se han hablado muchas teorías. Se ha dicho que la S y la U son la U de Unite y la S de State superpuestas. Se ha dicho que eso era el signo del cifrado portugués que significaba miles. Realmente, después de haber analizado toda la documentación y haber estudiado el tema durante casi 20 años, la conclusión a la que yo he llegado, sin afirmar lógicamente que estamos hablando dentro de lo supuesto y que son teorías, la más firmemente lógica es la que establece que la que proviene de la S. Es evidente que tenemos una S. Si nosotros vemos los signos de las otras monedas, todas las monedas empiezan por su inicial. Pero el dólar es la única que no tiene la inicial, que no es una D, ni es una A de American Dollar. ¿Por qué es una S? Porque si la palabra dólar no tiene la S. No hemos de olvidar, quizás esto puede explicarlo, que el real de 8 español en Estados Unidos era conocido como Spanish Dollar. Ya. Spanish, con una S. Spanish Dollar. Empieza por ese. Es que hay por ahí una leyenda urbana, tú sabes que todo está lleno de leyendas urbanas. Sí, Que muchas negras por ahí también. Se reutiliza en los dólares, por ejemplo, lo que son las columnas de Hércules, y la S viene de dos columnas de Hércules cogidas por por esa cenefa en la que pone non plus ultra, etcétera. Todo eso son fake news, es decir, bueno, no son realidad, ¿no? ¿O sí? Esa teoría está muy divulgada, pero las cosas hay que probarlas. Si queremos, sí, por eso yo te pregunto, porque claro, tú eres el experto. Ahí es donde voy. Hablar al bulto, los rumores se extienden con mucha facilidad, pero estudio serio y digo, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la lógica de esto?
porque podía haber sido la corona. Uh-huh. Podía haber sido cualquier otro dibujito. Bueno, esos republicanos lo de la corona no pega tanto. Claro, claro. ¿Cómo es que, por qué es la banda de la izquierda y no es la banda de la derecha? ¿Y qué tiene que ver realmente cuando uno analiza la documentación y analiza los textos manuscritos de Robert Morris y de Thomas Jefferson y de los comerciantes angloparlantes de Norteamérica del siglo XVIII? Uno se da cuenta de que estamos hablando de una época en la que no había máquinas de escribir ni había ordenadores. Todo se hacía a mano. La escritura era manual. Se usaban mucho las abreviaturas. Y era muy común usar abreviaturas. Y dentro de las abreviaturas siempre se solía poner la letra inicial de las palabras. La letra inicial que siempre al principio se ponía con un signo de un tamaño mayor, ¿no? No hemos de olvidar una cosa. Los anglosajones ponen el adjetivo delante de sustantivo, no al revés. Nosotros decimos el coche amarillo. Ellos dicen el amarillo coche. Entonces ellos no dicen el dólar Spanish. Ellos dicen el Spanish dollar. Y dicen el Spanish dollar para diferenciarlo, como decía anteriormente, de otros muchos dólares que había en Estados Unidos. Porque dólar significaba moneda gruesa de plata. La única manera de diferenciarla es poniendo el adjetivo delante. Y además en la documentación analizada y estudiada, pues se ve que por las abreviaciones se usa una S, una P, una L y una S final. Uh-huh. Si la L y la S final o la S inicial finalmente convergieron, pues puede ser. Hay otra serie de elementos que pueden haber coadyuvado, ¿no? El símbolo de la ceca de Potosí es una P, una T y una S superpuestas. Probablemente el primer estadounidense que publica un libro en 1797, American Accountant, del contable americano, incorpora y recupera y pone ese símbolo por primera vez en imprenta, esa S con los dos palitos, ese símbolo haya llegado a su mente, esas monedas acuñadas en Potosí hayan pasado por sus manos. Probablemente haya habido algo de que el peso, como dice Álvaro Moreno, que la P y la S, el símbolo del dólar viene de la abreviación de la palabra peso, lo cual entiendo yo que no tiene mucha lógica, porque si él mismo además reconoce que el símbolo del dólar nace en el mundo angloparlante, pues no tiene sentido decir que el símbolo del dólar viene de la abreviación de la palabra peso. Los hispanohablantes hablaban de peso o de real de 8. Los anglohablantes hablan de Spanish dollar. Entonces todas las piezas parecen encajar. Lo que pasa es que, claro, después hay una serie de motivos culturales, políticos, tecnológicos. Estos hispanos, ¿cómo vamos a reconocer nosotros que nuestro dólar todopoderoso viene de una nación extranjera? Hombre, no, ¿Spanish de qué? Eso es la EU y la S de United States, por ejemplo, ¿no? O incluso yo he llegado a pensar que esa teoría, a mí personalmente, no le veo, independientemente de que no está sustentada, no hemos encontrado documentos que lo sustenten, me parece una teoría un poco temeraria. La teoría de la banda del plus ultra en la columna. Y entonces muchas veces hemos llegado a pensar, digo, vamos a ver, no me extrañaría nada que en el mundo de desinformación en el que vivimos, precisamente para ocultar el origen de esta moneda española en la historia monetaria de los Estados Unidos, o que el signo viene de una moneda española, nos inventamos una teoría estrafalaria diciendo que viene de ahí, que se cae por su propio peso para que la gente con rigor científico diga, venga hombre, ¿qué me estás contando? Que viene de la banda del plus ultra. Explícamelo. No hay argumentaciones en contra, la teoría se hunde por sí misma. Entonces, ¿cuál es la teoría más lógica? El United States, la U y la S. Pero claro, esa teoría queda descartada por una razón muy sencilla, porque cuando se acuña por primera vez y empieza a acuñarse y empieza a imprimirse el signo de la S con las dos barras, el American Dollar no existía. Los primeros signos no existían. Solamente había un dólar mundialmente conocido, que era el Spanish Dollar. Entonces, cuando uno combina todos estos elementos, llega después de estudio y meditación a la conclusión de que el Spanish Dollar, el símbolo del dólar, viene de la S de Spanish y las barritas de los dólares. Bueno, pues bien, la verdad es que tu explicación es sumamente convincente y era más que oportuna, porque el problema en todo este tipo de cosas suele ser las leyendas urbanas que surgen con facilidad en unos o en otros temas. Y yo soy de la opinión de que este tipo de cosas pues hay que dejarlas perfectamente sentadas y matizadas para evitar errores, porque bueno, pues un grano de arena acaba convirtiéndose en una montaña y en haciendo que las cosas pasen y se piensen de manera diferente a la realidad. Bueno, siento decirte que nos estamos alejando
del inicio de nuestro programa lo suficiente para estarnos acercando a la parte contraria, es decir, al final. Y yo quería matizar contigo varias cosas. Primero, la próxima aparición de tu libro, que está, como vulgarmente se dice, en el horno, y que en cualquier momento durante el mes de enero o a más tardar febrero estará esa segunda edición aumentada y revisada. ¿Has tenido mucha colaboración? ¿Has tenido otras personas que aparecen contigo en el libro o es totalmente tuyo el libro? Bueno, yo siempre tengo que decir que yo empecé, me facilitó la labor en su día Mercedes Junquera Gómez, una historiadora retirada, jubilada en Málaga, con la que yo participé en el proyecto Huellas. Ella me facilitó documentación al respecto y ahí empecé mi senda de trabajo. Posteriormente, todo lo que ha venido después ha sido trabajo personal. O sea que debemos recordar a quien te puso en la vía correcta, pero siempre. Que la locomotora eres tú. Eso siempre hay que agradecer a quien ayuda a uno en sus orígenes, y también tengo palabras de agradecimiento para José Antonio Crespo Francés y Valero, con el cual estuve colaborando en aquel proyecto Huella. Él, y hay que hacer justicia, él fue el que empezó esta línea de recuperar y redescubrir la historia hispana de Norteamérica. Muchos que han venido después, que han sido muy famosos, han bebido de su fuente y han aprendido con él. José Antonio Crespo Francés y Valero fue el que organizó los actos de celebración y conmemoración del 4º centenario de la conquista de Nuevo México por don Juan de Oñate. Mientras que en España se celebraba la generación del 98 y se celebraba la pérdida de Cuba y Filipinas y el desastre del 98, pues José Antonio Crespo consiguió que en Estados Unidos, en Nuevo México, se recuperara la obra de España y se llevó allí 2 estandartes, se le regaló a la ciudad de Santa Fe y de Alburquerque, de Santa Fe y del Paso, de Felipe II. Sí, José Antonio hay que recordarlo, y a Mercedes Junquera también, sin duda alguna. Bueno, ahora viene una pregunta difícil. Yo tengo una manía y es que cuando está terminándose mi programa, no mi programa, la entrevista que hay dentro de mi programa, que es la parte principal, yo siempre le hago la misma pregunta y le doy más o menos el mismo tiempo. Luego la verdad es que los autores no me suelen hacer caso, pero yo te pongo el desafío que le pongo a todos los autores que pasan por aquí, y es: véndeme tu libro en 1 minuto, porque yo no tengo ni idea de qué va tu libro. Yo soy una persona que está frente a la librería San Martín en la Puerta del Sol, no sé si tú la has conocido, una librería que se dedicaba nada más que a la historia y en concreto a la historia militar la mayor parte, y entonces allí se ponía la gente, miraba los escaparates y entraba y compraba un libro concreto. Entonces yo ahora mismo estoy frente a ese escaparate y veo un libro que es tuyo y que me cuenta la historia de la moneda española durante esos 3 siglos. ¿Por qué razón tengo yo que pensar que ese libro me interesa? Pues mira, eso quien mejor te lo puede decir es el libro. El tema del libro, una frase: el primer dólar de Estados Unidos fue una moneda española y el símbolo del dólar también. Ya con eso, pues y sí, además vas a aprender un montón, vas a aprender sobre algo de numismática, algo de economía, historia, por supuesto, y vas a descubrir una historia súper curiosa, curiosísima, contada de una manera amena, y vas a conocer sobre la primera divisa de intercambio internacional global. Ha habido otras monedas anteriores de intercambio internacional. Estamos hablando del solidus, del aurum, estamos hablando del denario, estamos hablando de muchas otras, el dinar, pero realmente la que tiene dimensión mundial, planetaria, es esta. Si me permites, tengo tiempo para leer un pequeño, 2 o 3 frases. Venga, si no son nada más que 2 o 3 frases, te doy todo el tiempo que quieras. Sí, mira, muy brevemente. Es un texto de un anglosajón, de un señor que fue fundidor en una casa de moneda estadounidense, que publicó un resumen de todos los dólares que existían circulando por Estados Unidos en 1845. Y él se refiere a la moneda española de la siguiente manera. Él dice que, traduzco del inglés ahora mismo, ¿vale? Directamente.
refiriéndose a los dólares hispanoamericanos o españoles. Estos dólares encarnan la mayor cantidad amonedada de las vastas minas de plata de México y de Sudamérica, que son conocidas en cada región de la Tierra, allí donde el dinero es conocido como tal. Por lo tanto, el dólar español puede ser considerado casi como una unidad monetaria internacional mundial o quinta esencia del dinero. Pues creo que la definición es perfecta. Y bueno, pues como decía la leyenda, non plus ultra, no más allá, siento decirte que tengo que despedirme de ti porque ha sido una de las entrevistas más interesantes que he tenido yo en los últimos tiempos. He aprendido un montón de cosas de las que no tenía ni idea y bueno, pues agradecido te quedo y pienso que si leo tu libro voy a aprender muchísimas cosas más. Amigo Carlos. Muchísimas gracias y espero que uno de los primeros ejemplares que salga va a ir dedicado para ti, para tu equipo y yo he disfrutado muchísimo trabajando en esto y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar en la onda, ¿no? Pues muchísimas gracias y bueno, eso sí, te emplazo a una nueva entrevista el año que viene porque claro, ya estamos, bueno, el año que viene, si estamos ya, yo todavía estoy pensando que estoy en el 2021. Querido amigo, en este año, en el 2022, espero tener contigo una excelente conversación en la que volvamos a repasar este tema o temas nuevos que surjan contigo. Amigo Carlos, muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a vosotros, todo un placer y un honor. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto.